Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al pastificio de Nicola. En este video les voy a mostrar cómo hacer prepizza. Una prepizza, como se la llama en Argentina, es una masa para pizza precocida que se puede guardar y estar lista para condimentar en cualquier momento. Abajo en la descripción del video está la lista completa de los ingredientes para preparar 4 prepizzas. Para demostrar voy a preparar media receta, con solamente medio kilo de harina. Se utiliza la harina 4 ceros, que en Argentina es la harina floja o con bajo porcentaje de proteína, la misma que se usa para elaborar pastas. Para esta cantidad de harina voy a utilizar también 10 gramos de levadura fresca prensada, 9 gramos de sal y 300 mililitros de agua a temperatura ambiente. Comienzo poniendo la sal junto con la harina y mezclando bien. Vuelco sobre la mesa. Formo una corona. En el centro pongo la levadura y agrego el agua. Para 1 kilo de harina pueden usar hasta 620 mililitros de agua. La harina la absorbe perfectamente bien. Deshago bien esa levadura con los dedos y gradualmente comienzo a integrar algo de la harina, hasta que lo del centro quede con una consistencia algo espesa. Recién entonces termino de incorporar el resto de la harina y uno hasta formar una masa y comenzar a amasar. Es una masa que se hace bastante rápido. Es justamente por eso que se usa una mayor cantidad de levadura que en las masas de fermentación larga, y la harina 4 ceros, que al tener bajo contenido de proteína permitirá una masa bien alveolada y esponjosa en un corto periodo de tiempo. A mano se amasa durante unos 15 minutos. La consistencia de la masa es bien blanda y algo pegajosa, pero se puede amasar perfectamente bien. Luego de estos 15 minutos de amasado, formo un bollo y van a ver que la masa queda con una textura rugosa. Por eso la cubro y la dejo reposar durante 10 minutos. Luego le doy una breve amasada para alisar y dar un poco de tensión a la parte exterior de la masa. Formo nuevamente un bollo lo pongo dentro de un recipiente y dejo leudar durante 40 o 50 minutos o hasta que haya duplicado su tamaño, cubierto con un paño húmedo. Mientras leuda la masa, preparo la salsa. Vamos a necesitar tomates pelados al natural, una pizca de sal y, opcional, un poquito de orégano seco y ají picante molido. La cantidad de tomates es más o menos el contenido de una lata de 400 gramos, que va a rendir para 4 prepizzas o para 2 pizzas con abundante salsa. Troceo un poco primero los tomates y luego uso un pisapapa para formar una salsa que tenga algo de textura. Se pueden también triturar los tomates para que la salsa tenga una consistencia más lisa. Agrego una pizca de sal, una de ají picante molido y una de orégano seco. Mezclo bien y la salsa está lista. La masa ya ha leudado lo suficiente. La pongo sobre la mesa y amaso un poco como para desgasificar, un par de minutos nada más.
y la divido en dos partes iguales. Formo un bollo nuevamente con cada parte, dando un poco de tensión a la parte externa de la masa. Cada bollo deberá pesar unos 400 gramos. Aceito muy ligeramente una fuente pisera de 30 centímetros de diámetro en la base y con bordes de al menos 2 centímetros de alto. Pongo el bollo en el centro y lo cubro con un paño húmedo. Y lo mismo con el otro. Resulta muy económico hacer las prepizzas en casa. Además, se pueden guardar en la heladera por unos días o congelarse hasta 3 meses. Dejo leudar los bollos en las piceras por unos 40 o 50 minutos más y luego de ese segundo leudado puedo entonces estirar las masas. Se estiran con las manos, de forma lo más pareja y plana posible hasta llegar a los bordes de la piscera. También se puede estirar primero aplanando con las manos sin marcar bordes. Se levanta la masa con las manos y con un movimiento rápido se la va pasando de una a la otra mientras se va girando al mismo tiempo. Cuando se logra el tamaño deseado, se la coloca en la piscera previamente aceitada. Y se termina de emparejar llevando la masa hacia los bordes. Una vez estiradas las masas ya dentro de la piscera, se las condimenta con la salsa de tomate. Con 2 cucharadas llenas basta para condimentar la prepizza. Pero eso también es al gusto de cada uno. Usando la cuchara se esparce la salsa hacia afuera en forma circular, casi hasta llegar a los bordes. Una vez listas, se las deja leudar por última vez durante 1 hora o 1 hora y media. Y una vez que han leudado lo suficiente, se cocinan en un horno precalentado a 200 grados centígrados durante 10 minutos nada más. La masa debe estar cocida pero no debe dorarse. La base debe quedar blanca. Se retiran del molde y se dejan enfriar completamente. Quedan de más o menos de 1 centímetro o 1,5 centímetros de alto y bien esponjosas. Y no se pierdan el próximo video donde voy a demostrar cómo preparar 4 pizzas típicas estilo porteño. Entonces hasta acá el video de hoy, me despido como siempre agradeciéndoles por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y nos vemos en la próxima receta. Chao, hasta luego.